De Job capítulo 42 es el texto que vamos a mirar esta noche. Libro de Job, el capítulo 42. Entonces, Job capítulo 42, el versículo 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo. Eso es Job capítulo 42, el versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El versículo 6 habla del arrepentimiento de Job, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Para Job llegar a este punto del corazón donde él dice que no puede esconder nada de Dios, que Dios todo lo sabe, que Dios conoce todos sus pensamientos, Dios trabajó 41 capítulos. ¿Sí? Aquí hay 41 capítulos. Este es el capítulo 42. Para que Job descubriera el corazón de Dios, Dios tuvo que trabajar o tuvo que hacer muchas cosas en 41 capítulos. ¿De qué forma? Vamos a mirar en el capítulo 1 para llegar al capítulo 42 donde él dice, en el versículo 6, vamos a mirar nuevamente 42, 6. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job llega a un punto que dice que me aborrezco. ¿Pero en qué punto? El versículo 5 que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él descubrió que lo que él sabía de Dios, lo que él pensaba que sabía de Dios, lo que él pensaba que creía de Dios era de qué? De oídas. Era superficial, no era real. Él descubrió que su fe era una fe falsa, no era una fe correcta, no era una fe verdadera, aunque él pensaba que él buscaba a Dios, que era una persona piadosa. Al final, ¿qué descubrió Job? Que él estaba equivocado, que estaba engañado, que él vivió una vida religiosa. Por eso el versículo 5 y el versículo 6, hasta llegar a este punto, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él descubrió, hasta ahora tengo la fe correcta, hasta ahora realmente escucho a Dios, hasta ahora tengo la fe correcta. ¿Por qué? Anteriormente, él no tenía la fe correcta. Anteriormente, él no escuchaba realmente a Dios. Entonces, Job, ¿en qué basaba su fe, su vida de creencia? Vamos a mirar un momento el capítulo 1 de Job para descubrir por qué hasta el capítulo 42 él recibe la fe verdadera o la fe correcta. Porque hasta el final él descubre. Job capítulo 1, ahora sí vamos a leer. Job capítulo 1, el versículo 1 y el versículo del 1 vamos a leer hasta el 5. Job capítulo 1 del 1 al 5. Para entender por qué tuvo que llegar hasta el capítulo 42 a decir que lo que él había escuchado de Dios era de oídas. Entraba por un oído, salía por el otro. No tenía la fe correcta. Era de oídas. Para llegar a decir, mas ahora mis ojos te ven. Por fin conocí a Dios. Pero eso en el capítulo 42. Pero mirando el capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, Job dice que era más grande que todos los orientales. ¿Qué significa? Tenía mucha fama. Dentro de los orientales, o dentro de este pueblo, como nosotros miramos los orientales, ¿quién era él? Era más grande. Entonces, Job cuando se miraba a sí mismo, como se miraba, como un ser humano grande, como con fama, con poder, con riqueza. Pero no solamente él, los que vivían alrededor de él, como lo miraban también, como un ser humano grande, con riqueza también.
Versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De todos los días que hacía él, todos los días hacía un sacrificio por sus hijos, por si sus hijos habían pecado contra Dios. Todos los días Job hacía esto. Entonces Job era una persona religiosa. Dice que todos los días hacía sacrificios para que sus hijos estuvieran bien delante de Dios, porque él decía, mis hijos posiblemente en su corazón blasfemaron contra quién, blasfemaron contra Dios. Ahora, en el versículo 6 cambia la historia de Job aquí en la tierra y se dirige esta historia donde al mismo cielo se dirige la historia. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobremanera sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, qué confianza tenía Satanás para Job? Que si Dios le quitaba todo lo que tenía, Job, ¿qué iba a hacer? Iba a blasfemar contra Dios. Esa es la confianza que tenía ¿quién? Satanás. Pero Dios mismo le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, no hay otro hombre como él en la tierra. Entonces, ¿quién fue el que le dijo al mismo Satanás que pensara en Job? Dios. ¿Por qué Dios está colocando a Satanás a que se dirija hacia Job? Porque Job hay algo que no ha descubierto de sí mismo. Job no tiene la fe correcta, no tiene la fe verdadera. Pero Job es tan grande, Job es tan bueno, que Job no va a escuchar de nadie. Ninguna persona puede convencer a Job de que él esté equivocado, porque Job es una persona muy grande delante de él mismo y las demás personas también como lo ven como una persona muy, muy grande. Entonces Satanás le dijo a Dios que le quite todo lo que tiene para que Job maldiga a Dios. Dios le dice, ¿ves? Ese es el versículo 11, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Que Dios le permitió que todo lo que estaba en la mano de Job, los bienes de Job pasaran a la mano de ¿quién? De Satanás. Y Job era muy, muy rico. ¿Satanás qué hizo? Inmediatamente salió. Cuando miramos todo lo que habla el capítulo 1 en adelante, Satanás empieza a destruir todos los bienes de Job. Hasta los hijos de Job también los mata. Todo. Y Satanás siempre deja una sola persona para que vaya y le diga a Job lo que ha ocurrido. Luego, nosotros mirando en el versículo 19, Job capítulo 1, versículo 19 dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces viene uno de los trabajadores de Job y le dice que cuando los hijos de Job estaban reunidos, vino un gran viento del lado del desierto, y ese viento ¿qué hizo? Azotó las 4 esquinas de la casa y se derrumbó la casa donde estaban los hijos de Job. Los hijos de Job mueren todos, todos mueren. Job escucha esta noticia de que todos los hijos de él mueren. Ahora, ¿quién está trabajando en la vida de Job? ¿Quién está haciendo todas estas cosas, quitando todos los bienes? Satanás. Pero Job no sabe que es Satanás quien está haciendo todo esto. Job no sabe. Y Job, como es una persona piadosa,
él no ha descubierto de quién viene todo esto que está ocurriendo malo en su vida, él no sabe. Ahora, el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aún a Job le dieron una noticia muy mala, tus hijos murieron, tus bienes todos fueron quitados, te robaron, cayó un rayo, mató así los animales, los siervos tuyos murieron. Son noticias malas, noticia mala, una tras otra, una tras otra. El mismo día recibe todas las noticias malas, la peor, tus hijos murieron, todos murieron. Un viento golpeó contra la casa y ese viento tumbó la casa y murieron tus hijos. Pero Job, ¿qué hizo? Dice el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces él, delante de Dios, está adorando a Dios porque él piensa que Dios es quien está haciendo todo eso que está recibiendo en su vida. Él piensa que es Dios, pero no es Dios. Es Satanás quien está haciendo todo. Luego nos vamos al capítulo 2. No sabemos cuánto tiempo ha pasado en este capítulo 1. Cuando del 1 al capítulo no sabemos cuánto tiempo pasó. Si pudo pasar un año, pudo pasar 2 años, no sabemos exactamente. Pero ¿qué sabemos? El capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Entonces Dios dice que Job hay algo que él retiene, ya perdió sus bienes, ya perdió sus hijos. Pero la Biblia enseña que hay algo que Job no suelta, es su integridad. ¿Qué es la integridad? Su imagen de bueno, de correcto, su imagen delante de Dios, que él es muy fiel, que él es una persona muy buena, muy correcta delante de Dios. Él eso no lo puede soltar, las demás cosas las suelta, pero su integridad dice que aún la retiene. Él no puede soltar eso, eso no lo deja. Ya soltó, que los bienes los soltó porque era un hombre muy rico, sus hijos también los dejó ir. Pero aquí Dios dice en el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Todavía. ¿Qué significa? Job ya debió dejar su integridad hace mucho tiempo. Cuando perdió sus bienes, hay gente que perdiendo sus bienes maldice. Solamente golpeándose con un martillo el dedo o machucándose sus dedos con una puerta, que hace, la gente maldice con cosas pequeñas, con incidentes, que se cae, con cosas que se golpea, la gente en la casa maldice. Pero Job perdió todo en un solo día. Perdió sus bienes, perdió sus empleados, murieron también así. Y sus hijos mueren todos. Todos sus hijos mueren en un solo día. Imagínense el dolor tan grande para un padre, que todos sus hijos mueran un solo día aplastados por una casa. ¿Y Job qué hizo? Dios me dio, Dios quitó. Así. Yo vine a este mundo desnudo, desnudo me voy. Pero son sus hijos. Pero él no dice una grosería, él no dice nada. ¿Por qué? Porque es una persona muy, muy buena. Por eso Dios dice, aún retiene que su integridad, porque otra persona, perdiendo todos sus bienes, perdiendo todos sus empleados, muriendo así, siendo robado, y sus hijos muriendo por una casa, aplastados. Otra persona que hubiese dicho, hubiese maldecido, le hubiese preguntado, Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Job no. Adoró a Dios, se postró a tierra y adoró a Dios. Una persona demasiado buena. Ahora, en el versículo 4 dice, respondió Satanás, respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora
tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahora Dios permite que Satanás tome a Job donde, en su mano. Dios le dice a Satanás, Job está en tu mano, pero déjalo vivo. Porque Satanás dijo, tócalo, tócale su salud, toca su cuerpo y te va a maldecir. De Satanás puede o no puede hacer que la maldad del corazón de un ser humano brote. Claro, Satanás es la misma maldad. Por eso Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job. No hay otro hombre como él en la tierra. ¿Por qué? Job era demasiado bueno, demasiado grande, demasiado soberbio. Por eso Dios mismo le dijo que mirara a quién. A Job. ¿A quién le dijo que mirara a Job? A Satanás. Dios mismo dirige a Satanás ¿hacia dónde? Hacia Job. Lean el capítulo 1 y Dios es quien dirige a Satanás hacia Job. Lean el capítulo 2 y Dios mismo es quien dirige a Satanás hacia Job. ¿Qué finalidad tiene para que Dios mismo le envíe a un ser humano al mismo diablo? ¿Qué finalidad tiene? Ustedes tienen su casa. Y en su casa, ustedes quieren guardar su casa. Y viene un ejemplo. Y hay un ladrón que entra a su casa y ustedes quieren darle la lección al ladrón. Entonces, como ustedes quieren darle una lección al ladrón, ustedes tienen un pitbull. Si ustedes sueltan ese pitbull, ¿para qué lo envían al ladrón? Para que le dé su merecido, para que le enseñe. ¿Sí? Entre un pitbull y Satanás, ¿quién es más peligroso? ¿A ustedes le enviarían a un amigo a un pitbull? Yo creo que no. A un ladrón sí, pero a un amigo no. Dios, ¿por qué tiene que enviar a Satanás directamente a Job? Libro de Job capítulo 1, Dios mismo le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, capítulo 1. Capítulo 2, nuevamente le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué? En el capítulo 1, quitándole todos los bienes, Satanás le quitó todos los bienes, le quitó los empleados, le quitó sus hijos, y Job está bien, está normal. El pitbull no le hizo nada. Capítulo 1. Capítulo 2. Dios mismo le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás, ¿qué dice? Sí, piel por piel, él está bien. Toca su carne, toca su salud. Mucha gente, cuando está bien, puede perder los bienes, puede perder los hijos, pero como él está bien, igual no reniegan de Dios. No sale la maldad de ellos delante de Dios. Pero cuando ellos tienen un cáncer terminal, cuando una persona experimenta algo en su vida, en su cuerpo, su salud, algo muy, muy fuerte, esa persona se llena de ¿qué? De rencor, de odio también ¿a quién? Hacia Dios, y puede salir su maldad. Dios, tú eres bueno, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué pasó esto? Si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfermo así, 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 así? ¿Por qué tengo tanto dolor? Satanás sabe exactamente eso, por eso le dice a Dios piel por piel. Él está vivo, él está bien. ¿Toca qué? Toca su carne, toca su salud para ver si no va a salir la maldad de quién. De Job. Entonces, ¿Dios qué hace? Nuevamente envía el pitbull hacia quién. Hacia Job. ¿Por qué? Quiere darle una lección. Dios quiere que Job suelte ¿qué? Su integridad, porque él se cree demasiado bueno, demasiado grande. Es muy arrogante delante de Dios. Pero Job nunca se ha visto así. Él piensa que es una persona humilde, él piensa que es una persona buena, que es una persona que ayuda a todos. Entonces Dios, ¿qué hace? Dirige el pitbull hacia quién? Hacia Job. Volvamos al ejemplo. Yo estoy en mi casa tranquilo, tengo un perro, tengo un pitbull que es muy peligroso y lo tengo para los ladrones. Cuando el ladrón llega y yo quiero, ¿sí? El ladrón ya se llevó algo y yo quiero que el ladrón suelte eso que se llevó para que lo suelte. Para que lo suelte, entonces suelto al pitbull para que el pitbull le quite eso. Ahora piensen ustedes, entre un pitbull y Satanás, ¿quién es más peligroso? Pues Satanás.
Entonces Dios, ¿por qué le envía a Satanás a un hombre llamado Job? Directamente, ¿por qué? Porque Dios quiere quitarle algo a Job que no le permite que Job escuche a Dios. Dios quiere quitarle algo a Job que se llama su integridad, su buen corazón. Él se cree demasiado bueno, su arrogancia, para que él un día pueda ser humilde y pueda escuchar a Dios y reconocer que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo puede y que Él es nadie delante de quién, de Dios. Ahora, mirando el versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Nuevamente se repite lo mismo. ¿Aún retienes tu integridad? Ya la mujer de Job no aguantó y le dijo, maldice a Dios y muérete. Porque Job está en una condición miserable. Tiene una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Es una llaga. Completamente el cuerpo de Job es una llaga. ¿Qué pasa? Que como él es una llaga, huele mal, está pobre, está sin hijos, pobre, sin hijos y llagoso. Imagínense la condición de este hombre. Pero ¿por qué Dios le permite a Job que se convierta en una llaga? Que esté podrido. ¿Por qué Dios le permite semejante situación a un ser humano? Que esté llagoso, que el mismo diablo le dé una llaga, una sarna en todo el cuerpo. La mujer de Job ya llega al límite y dice, maldice a Dios y muérete. Sale la maldad del corazón de la mujer de Job. Le dice, maldice a Dios y muérete, porque lo ve tan miserable que lo ve en una condición mejor muerto que estando vivo. Porque Job es demasiado miserable estando llagoso, es una llaga completamente, está podrido. Su carne está podrida. Imagínense una persona que se pudre, se descompone su carne, es una llaga, completamente es una llaga. Huele mal. Sus hijos murieron, sus bienes todos fueron quitados. No tiene nada. Y aún la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Dice, aún retienes tu integridad, aún tú eres tan bueno, le dice la esposa. Porque ella ya no soporta más y se da cuenta, yo no soy tan buena. Yo no entiendo ese Job. Yo no entiendo a Dios. Sale su corazón real. La mujer de Job aquí bota la realidad del corazón del ser humano. En lo más difícil, en lo más duro, cuando los humanos tienen mucha dificultad, ¿qué hacen? Ya no quieren saber nada de Dios. Ya no quieren a Dios. En estas situaciones tan extremas del corazón del ser humano que sale la maldad, la maldición, renegar de Dios, maldecir a Dios. Por eso ya que dice, maldice a Dios y muérete. Este es el corazón normal de los seres humanos, pero Job no es un ser normal. Job es tan bueno y tan arrogante que él, aún estando podrido, él se sigue viendo bien, se sigue viendo bueno, sano, intacto, demasiado bueno. Ya la mujer no aguantó más. ¿Qué dijo? Maldice a Dios y qué, y muérete. El pitbull hizo el trabajo rápidamente. En el capítulo 2, ya esta mujer soltó su integridad, botó lo que ya tenía. ¿Dónde? El capítulo 2. Ya salió la maldad. Esta mujer puede decir que es buena, diciéndole a Job, maldice a Dios y muérete. Cuando en esta mujer sale decirle a Job que maldiga a Dios, esta mujer se puede reconocer como una mujer buena. No, muy mala, porque está diciendo que maldiga a Dios. Es una mujer muy mala. Ella aquí ya no puede esconder su maldad. Delante de Dios no puede esconder su maldad. Delante de Job no puede esconder su maldad, porque ella misma le está diciendo a Job, maldice a Dios y muérete. Salió la maldad del corazón de esta mujer. Pero cuando miramos en el capítulo 3, versículo 1 dice, después de esto, abrió Job su boca y maldijo ¿qué? Su día. El día en que nació es lo que maldice, pero Dios no maldice. Y luego, él que le responde a su mujer. En el versículo 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado.
¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cómo sería? Íntegro, bueno. Si yo recibo las cosas buenas de Dios, no voy a recibir las malas. Así, muy bueno. Ya la mujer no aguantó más. No aguantó más. Le dijo directamente a Job todo lo que estaba en su corazón, la ira, porque ella perdió sus hijos. En un solo día murieron todos sus hijos. En un solo día quedaron pobres. En un solo día ella vio como una maldición. Pero Job, no, él sigue igual. Ahora, miremos cuál es la imagen que Job tiene de sí mismo. Job capítulo 26, vamos a mirar un momento, no sé si es el 26 exactamente. ¿Cuál es la imagen con la que Job vive? Que él no quiere dejar, no quiere abandonar. Hay una imagen muy fuerte en la vida de Job que él no quiere abandonar, no quiere dejar. Job capítulo 29. ¿Cuál es la imagen de Job que Dios quiere arrancar, quiere quitar de él? Job capítulo 29, libro de Job capítulo 29, el versículo 4. Job capítulo 29, el versículo 4 dice: ¿Cómo fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mí? Él está recordando un tiempo bueno. Él quiere regresar a ese tiempo. Job quiere regresar a ese tiempo. Versículo 6 dice: cuando lavaba yo mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. El versículo 7 dice: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Entonces Job, ¿cómo se ve aquí? Como una persona grande. Él quiere volver a este tiempo. Dice el versículo 7: cuando yo salía a la puerta que a juicio. Y esta palabra se va a marcar mucho, la palabra yo. Él es muy grande, muy fuerte. Las personas que tienen mucha arrogancia, mucha soberbia en su corazón, siempre están hablando de sí mismas, de su obra, de lo que son, de lo que tienen, de lo que hacen, aún delante de Dios también. Y delante de las personas hablan así, engrandeciéndose aquí en sí mismas. Por eso el versículo 7 dice: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. ¿Por qué? Él es tan grande que en la plaza tenía un lugar especial y tenían que tener un asiento para él especial. Dice el versículo 8: los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Él dice que cuando los jóvenes lo veían, ¿qué hacían? Se escondían. Llegó Job, ¿por qué? Era lo más grande, el hombre más grande, el hombre más importante. Dice que los jóvenes lo veían y ¿qué hacían? Se escondían. ¿Por qué? Porque era Job. Él mismo está hablando aquí de sí mismo. Este es el corazón de Job. Y dice que los ancianos se levantaban y estaban en pie. Los ancianos, las personas para tener respeto delante de ellos como personas mayores. Job, ¿qué dice? Si eran los jóvenes se escondían porque llegó Job, la persona más grande de este mundo, el ser humano más grande, más importante. Entonces, ¿qué hacían? Se escondían. Y cuando llegaba él, los ancianos, ¿qué hacían? Se ponían de pie porque llegó Job, esa persona tan grande. Versículo 9 dice: los príncipes detenían sus palabras. Llegó Job, los príncipes, dice el que detenía sus palabras. Ponían la mano sobre su boca. Imagínense, los príncipes se tapaban la boca al hablar de Job, la persona más importante de este mundo, la persona más buena de este mundo. ¿Quién está hablando de sí mismo? Job. Que los príncipes se callaban delante de él. Los príncipes, entonces, ¿quién era él? Si los príncipes le daban, ¿sí?, como honra a él, ¿quién era él entonces delante de sí mismo? Versículo 10. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Versículo 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Él es Dios en este mundo. Dice que ayuda al pobre, ayuda al huérfano. ¿Quién? Yo. Luego, en el versículo 15, yo era ojos al ciego y pies al cojo. Él dice que es los pies del cojo, los ojos del ciego. Job se ve como un Dios, demasiado bueno, demasiado grande. Por eso Dios le envía al mismo Satanás para que dentro de su corazón él bote su soberbia y su arrogancia y reconozca: yo no soy bueno, yo no soy bueno. Entonces, al pitbull se lo lanzamos, se lo dirigimos al ladrón para que el ladrón reconozca que es una buena persona,
tan bueno que eso para que sepa usted es ladrón y está haciendo mal. Y este animal tiene que enseñarle a usted que usted es un ladrón. El pitbull está para enseñarle al ladrón que él es ladrón y que merece un castigo. Luego, cuando nosotros miramos el versículo 21 dice, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Versículo 24. Versículo 24 dice, si me reía con ellos no lo creían y abatían a la luz de mi rostro. Si me reía con ellos no lo creían. Es demasiado arrogante Job, ¿sí? Pero Dios está mostrando el corazón. Nosotros también muchas veces somos iguales. Por eso la Biblia tiene que enseñarnos delante de Dios que nosotros muchas veces podemos vivir arrogantes sin darnos cuenta, como Job. 41 capítulos para que reconociera que él era arrogante, 41 capítulos para que reconociera que estaba equivocado. Él no escuchaba a nadie. El versículo 25 dice, calificaba yo, esa es la palabra fuerte, el yo. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Ese era Job, el jefe, el grande. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Jefe, rey, ¿sí? Demasiado grande. Este Job no puede escuchar a Dios. Este Job no puede seguir a Dios. Por eso Dios le permite al mismo Satanás, ¿para qué? Para que le enseñe su maldad. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira, el diablo es el padre del pecado, de la maldad. Pero Job no escucha. Ahora, cuando miramos el capítulo, Job capítulo 35, versículo 2 dice, Job 35, 1 dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Eliú es un joven que Dios permite para enviarle a Job, para que Job escuche y descubra su arrogancia, que él no es nada, que es nadie. Pero Eliú, ¿qué le dice? Job capítulo 35, versículo 1 dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Entonces, ¿cómo se veía Job? Más justo, más bueno que Dios. Ese era el problema de Job. Verse tan grande, tan bueno, tan correcto delante de quién? De Dios. Luego, en el capítulo 38, versículo 1, Job 38, 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿desde dónde Dios le habló a Job? Desde un torbellino. Job no puede escuchar a Dios, es muy arrogante. La arrogancia es una evidencia de la arrogancia. Yo no puedo escuchar a otro, tampoco puedo escuchar a quién, a Dios. Aquí dice que Dios le habló desde un torbellino. Dios, ¿por qué tiene que usar un torbellino para hablar con Job? Un torbellino es como un huracán, es muy fuerte. Dios tiene que hablarle a Job de esa forma tan fuerte. A muchas personas Dios tiene que hablarles así, fuertemente como con torbellino. ¿Por qué? Porque son muy arrogantes. Desde el torbellino, desde la cosa más dura, más difícil, con un sonido muy, muy fuerte, como para destruirlos, para acabarlos. ¿Por qué? Por ser tan arrogante. Aquí dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Dios le habló a Job desde un torbellino porque Job no escucha a Dios. Job no atiende a Dios. Por eso Dios, para hablar con Job, tiene que hablar desde un torbellino, desde un tornado. Job capítulo 40, versículo 1 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Dios le enseña a Job, Job, tú dices que crees en mí, tú dices que eres como un cristiano, pongamos el ejemplo, pero Dios que le dice a Job, tú estás peleando conmigo, Job, tú estás en contra mía. Job es como el prototipo de Saulo, que piensan que son muy buenos, muy correctos, pero están en contra de Dios. Son pecadores, pero religiosos, muy religiosos, que se creen los más buenos, los más correctos, para calificar el camino de todos, para mostrarle a todos que son tan buenos y que ellos sí les van a enseñar cuál es el camino al cielo a todos los demás, pero son los primeros que van hacia el infierno. Por eso aquí dice, Job capítulo 40, versículo 1, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios? Responda esto. Dios le enseña a Job, tú estás peleando conmigo, tú dices que crees en mí, pero tú no crees en mí, tú eres mi enemigo, tú estás peleando conmigo. Van 40 capítulos y en los 40 capítulos Dios que le está enseñando a Job, Job, tú eres mi enemigo, tú te crees cristiano, te crees
bueno, pero tú eres el peor de todos. ¿Por qué? Tú te crees mejor que yo y estás peleando conmigo, estás enfrentándome directamente a mí. Pero Job no cree eso. Por eso Dios le habla desde el torbellino y hasta el capítulo 40 le está diciendo, tú estás en contra mía. El versículo 3 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Por fin Job reconoce algo, hasta el capítulo 40. Dice, he aquí yo soy vil, yo soy malo. Por fin votó su integridad, por fin votó su buena imagen, tan correcto, tan arrogante. ¿Y qué reconoció? Yo soy malo. He aquí yo soy vil. Por fin dice, uy, yo soy malo, pero yo no sabía. Yo no sabía que yo era tan malo. Yo no sabía que yo estaba en contra de Dios. Yo no sabía que era un falso cristiano. Dice entonces, el versículo 4 dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Por fin quiere callarse delante de quién, de Dios. No tiene nada para decirle a Dios. Porque mucha gente solamente quiere que hablar de sí mismo, de que es tan bueno, tan correcto. Quiere de pronto enseñarle a otros. Pero Dios, ¿qué quiere enseñarle a Job? Que él es malo. Por fin el corazón de Job cree esta verdad. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. El versículo 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré ¿qué? A hablar. Versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Lean capítulo 40, 41, son preguntas. Dios le dice, vamos a pelear, como tú eres tan bueno, tan correcto, vamos a pelear. Yo te voy a preguntar, tú me vas a responder porque tú eres demasiado sabio. Job se cree una persona tan sabia, tan grande, es tan arrogante que Dios le habla desde el torbellino, porque no le puede hablar como le habla a las demás personas. Job es especial. A él tienen que hablarle con un torbellino, a él tienen que enviarle al mismo Satanás 2 veces para ver si reconoce que él es malo. La misma esposa tiene que decirle, Job, maldice a Dios y muérete. Tiene que estar sarnoso, tiene que perder a sus hijos, perder todos sus bienes. Y vamos en el capítulo 40 y 41 y Dios se está enfrentando con él desde el torbellino. Imagínense lo pequeñito que es Job, que Dios mismo tiene que pelear con él desde un torbellino. Job es demasiado arrogante. Hasta el capítulo 41 Dios le está enseñando una verdad que todos nosotros tenemos que descubrir. Somos malos, malos. Desde Génesis capítulo 3 todos los hermanos somos malos. Por eso no tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer en quién, en Dios. El ser humano que no cree en Dios tiene que vivir con el corazón de Job, calificando a los demás, pensando que es mejor. Así, viviendo como un rey, como un jefe, mejor que los demás, pensando que todos los demás tienen que ver lo grande, porque él mismo se ve el ser más grande sobre la tierra. Son capítulo 40, capítulo 41, preguntas que Dios le hace a Job de cómo se hizo la tierra, cómo se creó el universo también. Cosas muy exactas de lo que Dios hizo. ¿Por qué le pregunta todo eso? Para ver si Job un momento puede escuchar a Dios. Ahora, cuando llegamos al capítulo 42, por fin Job, que dice en el versículo 4, oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Él descubre, ¿yo qué puedo enseñarle a Dios? ¿Quién soy yo? ¿Por qué he vivido tan arrogante? Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Toma posición de qué? De aprender delante de Dios. Yo tengo que preguntarle a Dios. Yo no tengo nada para enseñarle a Dios. Yo tengo que preguntarle. Dios tiene que enseñarme a mí, pero él vivía con un corazón tan arrogante que él pensaba que sabía todo, que podía todo. Por eso Dios lo deja sin bienes, lo deja sin hijos. La esposa le dice que maldiga a Dios. Después tiene problemas con sus amigos. Eliú lo interviene y al final Dios mismo tiene que hablar con él desde un torbellino. ¿Por qué? Porque es demasiado arrogante. No le puede hablar como se habla con cualquier persona. Con muchas personas Dios también tiene que hacer así, hablarles desde el torbellino porque su corazón es demasiado altivo. Versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había ¿qué? Oído. Por fin le llega una sensibilidad. Yo había escuchado a Dios superficialmente, yo no sabía nada de Dios. Dice, mas ahora mis ojos te ven, por fin vi a Dios, por fin tengo la fe correcta.
Ahora, ¿cuál es el arrepentimiento de él? Versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job llega al punto de ¿qué? De aborrecerse. Se llega a aborrecer. Ese Job que se ama tanto, en el capítulo 29, que habla tanto del mismo como el ser tan grande, que los jóvenes son los que se esconden de él, los ancianos se ponen de pie cuando él llega, le ponen una silla en la plaza para que él haga juicio. Dice que los príncipes se tapan la boca porque Job está hablando, los principales también están atentos a lo que Job dice, la lengua se pega al paladar porque está hablando ¿quién? Job. Es la persona más grande, más importante de este mundo delante de sí mismo. Ahora en el versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando se descubre a sí mismo delante de Dios que él es un ser tan malo, tan equivocado, se aborrece a quién? A sí mismo. Se aborrece a sí mismo porque él descubre, yo en vez de seguir a Dios me estaba siguiendo a sí mismo. En vez de creer en Dios estaba creyendo en mí mismo. Por eso llega a aborrecerse a quién? Aborrecerse a él mismo. Se aborrece. Se aborrece. Descubre quién es. Entonces cuando descubre quién es, se aborrece. Es el arrepentimiento bíblico. Delante de la palabra de Dios llega a aborrecerse a quién? A sí mismo. Delante de la palabra de Dios, por descubrirse quién es realmente delante de Dios. Que no tiene nada bueno, que lo único bueno es quién? Dios. Que Dios es el ser grande, que Él no es nada, que Él no es nadie. Así descubre Él delante de quién? Delante de Dios. Nosotros también tenemos que descubrir todos los días. Yo, ¿qué tengo que hacer delante de Dios? Todos los días. Descubrir que no soy nada, que soy nadie. Y que delante de Dios tengo que vivir como con corazón humilde, con corazón sencillo. Así tengo que vivir delante de quién? Delante de Dios. De esa forma. Pero Él dijo, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por fin. Tuvo la fe correcta, la fe verdadera. Eso es lo más valioso en el libro de Job. Él tuvo al final la fe correcta, la fe verdadera. Mis ojos te ven, ¿qué significa? El corazón de él halló la fe. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a quién, a Dios. Mateo 5:8. Mis ojos te ven significa él halló la fe verdadera. Ah, mi pecado fue perdonado. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir cuando dice mis ojos te ven? Ahora tengo la fe verdadera. Por fin tengo la fe verdadera. Por la fe recibió la salvación. Justo, santo, perfecto. Luego cuando leen la Biblia van a encontrar Job como justo también delante de Dios. Gracias por escuchar este momento. Vamos a terminar el live. Voy a orar y así terminamos esta noche. Y mañana todavía no sé si comparto con ustedes nuevamente el live o no. Ya directamente con el hermano Matusalén confirmamos. Les agradezco mucho por esta noche escuchar. Voy a orar y así terminamos. Gracias. Dios, te agradecemos, Dios, por tu palabra, porque es pura, Señor, es limpia, ilumina el corazón de nosotros, Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, delante de ti de forma humilde, Señor. A vivir delante de ti buscando tu ayuda, tu misericordia todos los días, Señor. No permita, Señor, que nosotros seamos duros para escuchar tu corazón ni tu palabra, Dios. Ayúdanos a escuchar tu voz de forma humilde, de forma sencilla, Dios. Vemos el corazón de Job tan arrogante, Señor, delante de ti. Él no se daba cuenta de este corazón tan arrogante que tenía. Muchas veces nosotros podemos vivir como Job también delante de ti, Señor, viviendo arrogantemente, Señor, sin darnos cuenta, Dios, lejos de tu corazón. Pero ayúdanos, Dios, para descubrir que somos equivocados, que somos malos, Señor, y por eso tenemos que vivir delante de ti con corazón humilde, Señor. Cada día, Señor, pidiendo tu ayuda, tu misericordia en todas las cosas. Dios, te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias, hermanos, hasta ahora compartimos. Que tengan buena noche y que descansen.